quiero darle a usted la bienvenida que nos está escuchando, que se está conectando con nosotros. Y quiero invitarle a que dispongamos todo nuestro ser para recibir palabra de Dios, palabra del Padre que viene a refrescar y a traer este refrigerio a nuestras vidas. Amén. Bienvenida. Dios les bendiga en este momento. Quiero que me acompañe al Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 39. Y vamos a ver allí dos personas que, aunque estaban en la misma condición, tenían diferentes actitudes. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo hable nuestras vidas, para que su poder se manifieste, su poder se glorifique y sea la presencia de Dios hablando a su vida, hablando a su corazón, su alma, su ser, que la gloria de Dios se manifieste a través de esta palabra, porque esta palabra es verdadera. Padre, yo ruego que abres los corazones de cada persona en el nombre de Jesús, para que tu palabra entre en cada corazón y cobre esa vida, ese fruto que tú quieres dar a través de esta palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y dice la palabra de Dios: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y podemos ver aquí a dos hombres que estaban en la misma condición. Vemos aquí que la diferencia del uno al otro es que el uno tenía temor de Dios y el otro no. El otro estaba rechazando a Dios. Lo que manifiesta que hoy día, en el mundo donde vivimos, existen personas que tienen temor de Dios y otras que no. Y aunque todos tengamos situaciones parecidas, algunos manifiestan tener ese temor de Dios y otros no. Ahora, ¿cómo hacemos para saber quién tiene temor y quién no tiene temor de Dios? Y yo puedo ver tres formas para identificar quién sí y quién no tiene temor de Dios. Número uno, por la forma de hablar. Porque como estamos mirando en este texto bíblico, una de estas personas estaba injuriando al Señor, mientras el otro pedía misericordia. El uno le dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No obstante, el otro le reprende y le dice: oye, tú no tienes temor de Dios estando en esta condición. Y pide misericordia. Le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces, mientras el uno habla cosas injuriosas, mientras el uno habla palabras con arrogancia, el otro, sus palabras son pidiendo misericordia. Número dos, por la forma de comportarse. Uno de estos malhechores, de estos ladrones, se comporta con burla, con arrogancia, con altanería, con rebeldía. No obstante, el otro respondió de una forma humilde, respondió de una forma con arrepentimiento. Entonces podemos ver que podemos conocer a una persona que tiene temor de Dios
por la forma de hablar y por el comportamiento. Y puedo ver también en la palabra que hay otra tercera forma de conocer a las personas que tienen o no tienen temor de Dios. Y lo que yo puedo ver es que se preocupan por el destino de su alma. Me dice la palabra de Dios que aquel hombre que reconoció que su comportamiento era malo, pero reconoció de que necesitaba misericordia de Dios, habló de esa forma y se comportó con arrepentimiento. Él le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque él sabía que aunque su cuerpo iba a morir, su espíritu y su alma tendrían vida. Y él estaba pensando en el destino de su alma, en un lugar de condenación o en un lugar de paz, de tranquilidad, en un lugar de reposo con el Señor. Y él estaba pensando en esto. El otro no le interesó saber cuál era el destino de su alma, cuál era ese destino después de la muerte. Él sabía que la paga del pecado era la muerte, pero no hizo nada por remediar esto. Mientras que el otro pidió misericordia hasta encontrar vida. Y es por eso que en ese acto, en esa forma de hablar, en ese comportamiento y pensando en el destino de su alma, él muestra, manifiesta el temor de Dios en su corazón y encuentra la vida eterna. Es por eso que Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es por eso que quiero hablar hoy acerca del temor de Dios. Comienzo preguntando si con base a estos 3 puntos habrá temor de Dios en su vida. En su casa se manifestará el temor de Dios. Por la forma de hablar, por la forma de comportarse y por la preocupación del destino de su alma, ¿habrá temor de Dios? O por el contrario, se estará rechazando al Señor. Dios está buscando hombres y mujeres, corazones sinceros que le reconozcan a Él, que procedan con sinceridad, que procedan con arrepentimiento en su corazón, tal cual como lo vemos en este ejemplo. Ahora, el temor de Dios no es tenerle miedo. Una cosa es temer a Dios, otra cosa es tener temor de Dios. El temor de Dios es ese respeto, es esa reverencia. Cosa diferente a tenerle miedo a Dios. Entonces, el temor de Dios no es tenerle miedo. Y vamos a ver, a la luz de la palabra, a la luz de estas escrituras verdaderas, ¿qué es el temor de Dios? Y vamos al libro de Job, capítulo 28. Job capítulo 28, versículo 28. Y podemos ver en la palabra que la misma palabra describe qué es el temor de Dios. Dice: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y aunado a esto, en Salmos capítulo 110 podemos también ver qué es el temor de Dios. Acompáñenme allá a Salmos capítulo 111 versículo 10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Entonces, el temor de Dios es descrito como sabiduría. Aquel hombre que estaba en la cruz se portó sabio, porque cambió su forma de hablar, cambió su forma de comportarse, porque estaba pensando en el destino de su alma. Eso es sabiduría. Y es allí donde se manifiesta el temor de Dios. También en Proverbios capítulo 8 podemos ver en la palabra qué es el temor de Dios. Porque la palabra de Dios describe allí en Proverbios 8 versículo 13. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, mientras la soberbia y la arrogancia
el mal del camino, y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Será que usted aborrece el mal? ¿Será que en su casa se aborrece el mal, se aborrece el pecado? Eso es temor de Dios. Pero también la Biblia habla, ahí también en Proverbios capítulo 14, note lo que dice el versículo 27. Dice la palabra del Señor: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, el temor de Dios es una fuente de vida. El temor de Dios es ese manantial que lo aparta de la muerte para conducirlo a la vida. Y en el capítulo 15, versículo 16, leemos la palabra del Señor. Dice: mejor es un poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Entonces podemos ver de que el temor de Dios es un tesoro para los creyentes. Isaías 33:6 dice: reinarán en los tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. El temor de Dios es tesoro. El temor de Dios es fuente de vida. El temor de Dios es sabiduría, pero es también aborrecer el mal, odiar el mal, aborrecer el pecado. Eso es temor de Dios. Eso es como lo describe la palabra de Dios. Y quiero que me acompañe allá a Jeremías capítulo 32, porque allá vamos a ver quién es el autor del temor. Dice el versículo Jeremías 32 y versículo 39. Dice la palabra del Señor: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que hagan bien ellos y sus hijos después de ellos. Dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, dice el Señor. Entonces, con base a este versículo bíblico, podemos ver de que Dios es el autor del temor. Dios es el autor del temor. Y siendo el autor del temor, podemos ver entonces también de que Él es el objeto de adoración. Él es el objeto del temor, porque mucha gente tiene temor, es decir, respeta, reverencia a otras personas u objetos que no son Dios. Y dice la palabra en Isaías 8: sea Jehová vuestro temor. Versículo 13 dice la palabra: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Pero no el miedo como de un espanto, sino miedo de respeto, temor de respeto, temor de reverencia. Eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Sea nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro respeto. Tener ese comportamiento sano, ese comportamiento limpio, agradable, porque le amamos, porque le respetamos, porque le valoramos. Que de nuestra boca salgan esas palabras edificantes, porque le tememos, porque le respetamos y sabemos que cualquier palabra corrompida que salga de nuestra boca van a herir nuestra relación con Él. Nos van a separar de Él. Bien dice la palabra que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, sino la que sea la necesaria para la edificación. Y lo vemos allá en el texto que leímos inicialmente, donde vemos a una persona que hablaba arrogante porque no tenía temor de Dios, porque le daba la espalda al Señor. No obstante, el otro, en condición de muerte, pero estaba vivo, hablaba pidiendo misericordia. Entonces, Dios es el objeto del temor, por las palabras que salen de su boca.
va a ser también su comportamiento, porque la abundancia del corazón habla la boca. Él es el objeto de adoración. Él es más que un objeto, Él es la persona a quien debemos de rendir toda la adoración, rendir agradecimiento, rendir nuestra vida. Ahora podemos ver también en Proverbios capítulo 2, note lo que dice: ¿cómo obtenemos el temor? Dice la palabra al versículo 3, dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia, y eres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Entenderás el temor de Dios. ¿Cómo obtenemos temor de Dios? ¿Cómo hacemos para que crezca en nuestras vidas? Buscándolo a través de la Escritura, escudriñando estas Escrituras. Bien dijo Jesús que debemos escudriñarlas porque en ella hay vida eterna. Entonces, en esta palabra encontramos ese manual para hablar bien, ese manual para comportarnos bien, ese manual para cuidar que nuestra alma vaya al lugar correcto, al lugar de vida, al lugar de bendición, aún después de la muerte. Esta palabra nos hace crecer en ese temor. Pero también el Salmo capítulo 86, quiero que me acompañe ya, Salmo capítulo 86, versículo 11, dice la palabra del Señor. Se dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Podemos ver aquí cómo el salmista, a través de una oración, le pide al Señor que le enseñara el camino, que le ayudara a caminar en esa verdad y que afirmara su corazón para temer a Dios. Y aquí es donde está el centro de la vida del cristiano, porque nosotros como hijos de Dios necesitamos pedirle al Espíritu Santo que cada día nos revele más a la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que afirme, que nos ayude a afirmar nuestros pies en ese caminar con Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo haciendo su obra en nosotros. Y dice la persona, y dice el salmista: para que yo tema tu nombre. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros podamos desarrollar ese temor de Dios. Su oración todos los días, como la mía, debe ser: Espíritu Santo, preséntanos cada vez más a Jesucristo para que temamos a tu nombre. Y si tememos el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces no nos estaremos desviando ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, como hemos visto, obtenemos el temor de Dios escudriñando las Escrituras, pero también orando. Pero quien no lee la Biblia, quien no ora, sencillamente no tiene temor de Dios. Y la verdad, vive engañado. Vive engañado creyendo que ama a Dios, que le sirve, pero sus palabras, sus actitudes es otro. En la medida que nosotros más leemos la palabra, más oramos, ese temor de Dios va a cambiar nuestras vidas. Ese temor de Dios va a cambiar nuestro corazón, nuestras palabras y comportamientos van a ser otros. De lo contrario, estaremos engañados por la religiosidad. ¿Y para qué es necesario el temor de Dios? Usted preguntará. Pues el Salmo capítulo 5, y es por eso que estoy dando muchos versículos bíblicos, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, para que podamos ver a la luz de la palabra por qué es necesario y tan importante el temor de Dios. El Salmo capítulo 5, versículo 7 dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y el salmista
menciona esto: por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa. ¿Y dónde vemos la misericordia del Señor? En la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo murió, derramó su sangre, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Esa es la misericordia de Dios. Y dice la palabra en Hebreos que tenemos entrada ilimitada a la presencia de Dios, ¿verdad? Y podemos adorar al Señor con temor, con respeto, con reverencia, con gratitud en nuestro corazón, estando en la presencia del Señor. ¿Por qué necesitamos el temor de Dios? Porque cuando tenemos temor de Dios, tenemos la sangre de Cristo, la misericordia de Cristo, y podemos adorar al Señor. En segundo lugar, vemos allí en el capítulo 2 del Salmos, versículo 11, dice la palabra: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Entonces, la palabra nos lleva a que nosotros podemos servir al Señor, al igual que en Hebreos 12:28, servir al Señor con temor, con reverencia, con gratitud, con alegría en nuestro corazón. Entonces, no podemos ejercer ningún ministerio si no tememos a Dios. No podemos servir en la casa de Dios, en la obra del Señor, si no tenemos temor de Dios. Es necesario que haya temor de Dios en el corazón del creyente, en el corazón del cristiano, para servirle a Él, para adorarle a Él. De lo contrario, insisto, estaríamos viviendo una vida de religiosidad, una vida engañados en nuestros corazones, cuando Dios no está agradado de este estilo de vida. Necesitamos tener temor de Dios. Ahora, Éxodo capítulo 20, versículo 20, nos dice la palabra, unas instrucciones que Moisés le estaba dando al pueblo. Dice la palabra: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, ¿por qué necesitamos tener temor de Dios? Para no pecar, para abstenernos de la maldad, para que la perfección de la santidad de Dios, la santificación, se enseñoree en nuestras vidas. Dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. Y lo contrario a la santidad es la contaminación. Entonces, cuando nos abstenemos de pecar, es porque tenemos temor de Dios. Y ya hemos visto a la luz de la palabra cómo es importante que nosotros tengamos temor de Dios para abstenernos de pecar. Porque una persona peca, se arrepiente y comienza ese círculo vicioso, sencillamente porque no tiene temor de Dios. Porque si verdaderamente hubiese temor de Dios en el corazón, no estuviese en ese jueguito de pecar y de arrepentirse, sino por el contrario, aborrece el pecado, ¿verdad? Y nos habla también la palabra de Dios allá en Segunda de Crónicas. Acompáñenme a Segunda de Crónicas. Nos dice la palabra en el capítulo 19, versículo 9, dice la palabra del Señor: y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, hablándole a quienes sirven, hablándole a quienes ministran en el altar, a quienes ministran la palabra de Dios, a quienes comparten el evangelio, a quienes aún reciben a las personas cuando llegan a la iglesia, aquellos que aún llaman a las personas para orar por ellas. El Señor les manda y dice: procederéis con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, aborreciendo el pecado. La misma palabra nos insta a que cuando nosotros tenemos temor de Dios,
debemos vivir en santidad, en santificación. Y quiero llevarles al Salmo capítulo 112, porque aquí menciona unos beneficios, o sea, hasta vale la pena tener temor de Dios. Hay unos beneficios por tener temor de Dios y los encontramos allá en el Salmo capítulo 112. Es más, para comenzar el título dice prosperidad del que teme a Jehová. Y dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Pero recuerde que los mandamientos están escritos aquí en la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que se deleita leyendo la palabra. Recuerde que para obtener el temor de Dios hay que leer la palabra. Y dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, quien es no solamente oidor, sino también hacedor. ¿Y cuáles son los beneficios? Dice el versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Quiere una generación poderosa de bendición? Tema a Dios. Que en su casa teman a Dios. Versículo 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas, es decir, no hará falta nada. No puede haber la escasez, porque aquí está la bendición de Dios. Para los que le temen, para los de íntegro corazón, tienen la bendición de Dios. El versículo 4 dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Beneficios de tener temor de Dios. Dice también, el hombre de bien tiene misericordia y presta. El hombre que teme a Dios es generoso, no es tacaño. Es generoso, aporta para bendecir también a otros. No es mezquino. Dice la palabra que aún el que le da al pobre, a Jehová presta. Es generoso y dice, gobierna sus asuntos con juicio. Esos son los beneficios del que teme a Dios. Si presta, si es misericordioso, es porque tiene y sabe gobernar, sabe administrar. Dice, por lo cual no resbalará jamás. Sabe cuándo decir sí y sabe cuándo decir no. Dice, en memoria eterna será el justo. Dice, no tendrá temor de malas noticias. No tendrá temor de cuando viene un diagnóstico de enfermedad. No tendrá temor de cuando llega un momento de crisis. No tendrá temor de cuando llega un diagnóstico de muerte, cuando llegan malas noticias. No tiene temor, porque sabe por esta palabra que su sustento, que su ayudador, que su justicia, que su paz es Jehová de los ejércitos, que su sanidad, su consuelo es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Por eso no tiene temor de malas noticias. Dice, su corazón está firme, dice la palabra, y anda confiado en Jehová. Beneficios del que teme al Señor. ¿Por qué tanta gente anda intranquila, anda con miedo, anda pensando en qué pasará mañana? Porque no tienen a Dios, porque no tienen temor de Dios. Estamos volviendo a los tiempos. Dios quiere que volvamos a los tiempos donde la gente se vuelva a Él y tenga temor de Dios, que confíe en Él. Es que hasta vale la pena, lo estamos leyendo en la palabra, vale la pena porque vamos a recibir bendición de Dios. Dice el versículo 8, asegurado está su corazón, no temerá. Quien tiene miedo es porque le hace falta a Dios. Pero quien tiene a Dios tiene el temor de Dios. Vive bien, vive en rectitud y no tiene temores, no tiene miedos. Dice el versículo 9, reparte, da a los pobres. Y vuelvo, insisto, es generoso. Tiene para dar. Siempre tiene algo en su alacena. Siempre tiene algo en su bolsillo para dar, para dar. No es tacaño.
es generoso. Dice, reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dice, su poder será exaltado en gloria. Dice, ahora, lo verá el impío y se irritará, porque el pecado genera vacíos, el pecado genera desorden, el pecado genera muerte, pero el temor de Dios trae vida, el temor de Dios trae abundancia, el temor de Dios trae rectitud, generosidad, gratitud, perdón. Y dice que el impío crujirá sus dientes y se consumirá, y el deseo de los impíos perecerá, pero la bendición para los que le temen a Dios permanecerá en gloria. Dice la palabra, permanece para siempre. En conclusión, mi amado amigo, mi amado oyente que nos escucha, el perder el temor de Dios, al perder el temor de Dios, corremos el riesgo de caer en indiferencia hacia Dios. Corremos en el riesgo de caer en esa indiferencia también a las necesidades de los demás. Corremos el riesgo de no disfrutar las dimensiones de la paz de Dios. ¿Será que habrá temor de Dios en su vida? ¿Habrá temor de Dios en su casa, en su hogar? Si no es así, quiero que me acompañe y con esto quiero terminar, porque dice la palabra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Si usted ha perdido el temor de Dios, la invitación del Señor es arrepentimiento, volver a hacer las primeras obras. Pero déjeme decirle que las obras a las que llama el Señor no es hacer lo que estaba haciendo en la iglesia, de ministrar la alabanza, recibir a una persona y dar una clase, sino las obras es de volver a la palabra, volver a la oración, volver al arrepentimiento, volver al tiempo donde le decimos, Señor, examina mi corazón para que yo tema a tu nombre. Esas son las obras que el Señor nos vuelve. Poner nuestra mirada en la cruz del Calvario y no apartarnos de allí. Esas son las obras. Si ha caído, todavía hay oportunidad para levantarnos y que el temor de Dios llegue e inunde nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Que el Espíritu Santo nos ayude. Si ese es su propósito, que haya temor de Dios en su vida, yo quiero invitarle a que usted, allí donde está, cierre sus ojos y ore conmigo al Señor, diciéndole, Señor Jesús, yo reconozco que me he apartado. Reconocemos que en mi familia nos hemos apartado de ti. Por lo tanto, te pido perdón y te pido que por favor borres mis pecados con tu sangre. Me vuelvo a ti. Perdóname, Señor. Espíritu Santo, ayúdame a hacer estas primeras obras de volver a la palabra, volver a la oración para temer a tu nombre. Espíritu Santo, forma en mí la persona de Jesucristo. Forma en mí la persona de Jesucristo para temer a tu nombre, para crecer en Él, para aborrecer el pecado y para amar la santidad, abrazarla. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, porque solamente a ti la gloria, la honra y la alabanza, y solamente tú puedes hacer esa obra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Amén a esa palabra poderosa que el Señor ha traído a nuestras vidas. Quiero invitarle a usted, mujer, varón, que está ahí escuchándonos, a que nosotros tengamos esa convicción en nuestro espíritu, en nuestra alma, a que
miremos ese espíritu de arrepentimiento que el Padre quiere traer hacia su pueblo, para volver a esas sendas antiguas, para volver a ese tiempo de refrigerio del Espíritu de Dios. Amén. Entonces quiero darle las gracias por quedarse con nosotros y recuerde, si tiene alguna petición, puede contactarnos a estos números telefónicos y con gusto estaremos dispuestos a poderle apoyar en oración. El Señor derrame de su gracia